Bueno, pues entonces lo que hemos tratado de hacer, bueno, lo que yo intento que las personas capten es que en la Sagrada Escritura hay un hilo conductor y una continuidad en todos los textos, pero que necesariamente para encontrar esa continuidad y ese hilo conductor, necesariamente tenemos que tomar en cuenta contextos. No es que nos tengamos que aprender de memoria, sino tenerlo como claro que para entender un texto nosotros tenemos que saber el momento histórico y el objetivo por el que se escribió ese texto. Y tomar en cuenta de que estos textos pues no se escribieron directamente en el momento en que hubo una experiencia, sino que fueron tradiciones orales que se pusieron por escrito mucho tiempo después. Que cuando hay contradicciones en el texto, no significa que el texto en sí mismo se contradiga y diga una cosa de una forma y diga otra cosa, sino que como fueron tradiciones orales y todas se recopilaron porque de alguna manera en esas tradiciones habían elementos que enriquecían el tema, entonces se recopilaron y se juntaron. Entonces no hay contradicción, sino que hay que saber el tema, que es el hilo conductor y la continuidad. Y entonces, ya entendiendo el contexto histórico, el contexto literario, pues entonces, ¿cuáles han sido los temas? Porque no son muchos temas, sino que qué temas son los que realmente van teniendo una continuidad hasta el día de hoy. Entonces, si yo les pregunto a ustedes eso, ¿qué me contestarían? ¿Qué temas de lo que hemos visto? Porque ya se dan cuenta, siempre oigo esto que me dicen, es que es muchísima información y no nos podemos quedar con toda la información. Ok, entonces, sintetizando, ¿cuáles son los temas que van a tener una continuidad desde el Génesis hasta mi historia hoy? ¿Cuáles dirían ustedes que son esos temas? La historia de la salvación. Sí, esa es esa es como digamos toda la narrativa, o sea, Dios salvando De a la salvación humanidad. que desde el principio se nos anuncia Jesús, que Él es el que nos va a venir a salvar, que Él es el que está para salvarnos, y cómo desde el Antiguo Testamento se habla ya de Él. Ajá, ahí hay un punto, ¿verdad? O sea que la persona de Jesús de Nazaret no cae así del cielo, sino que hubo toda una historia preparando su encarnación. Y luego hay que entender ese misterio de la encarnación para evitar muchos errores y luego ver esta continuidad. Pero, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, temas, o sea, la historia de la salvación sería como el título del libro, por decir así, historia de la salvación, o sea, Dios salvando a la humanidad, pero temas concretos en esa historia de la salvación. ¿Cuáles serían esos temas concretos? ¿Podría ser el acompañamiento de Dios con nosotros? Sí, es una forma, es un tema, o sea, la presencia de Dios que antes de la encarnación, pues Dios ya en la encarnación es plenamente, pero anteriormente siempre estuvo muy cerca. Esa sería una cosa. La ¿Cómo? fe. La fe. Digamos que Como cuando lo hablamos hemos de los visto, temas, hablamos de Dios, o sea, de Dios. La fe es la respuesta que nosotros le damos a las acciones de Dios, si le creemos o no. Pero obviamente en la escritura, lo que vamos, si como dice Lolita, es historia de la salvación, obviamente que el personaje es Dios que está salvando a la humanidad, es eso. Y de alguna manera el hombre que responde. Entonces, ¿cuáles serían esos temas en la historia de la salvación? Ay, madre. Pues la creación del hombre, la búsqueda de Dios que siempre le sale al encuentro sin que él tenga
ningún mérito, sin que el hombre tenga ningún mérito. La alianza del Señor con Ahí va, ahí va. Ese es el primer tema, la alianza. Bueno, Alianza. el primer tema es, como dijo Lolita, Dios es fuente, origen, principio, iniciativa de todo. O sea, el fundamento y principio de toda la historia humana es Dios. Ese es así se abre la Biblia. O sea, Dios. Dios actuando, Dios siendo fuente de vida. Ese es el primer tema. Ese es el primer tema. Fíjense ustedes. Dios sin ninguna necesidad, sin ninguna pretensión, por pura iniciativa, por puro amor, así se abre la primera página de la Biblia. O sea, Dios, un ser dinámico, que habla, cercano, bueno, todas las características que se van dando ahí. Ese es el primer tema. Principio y fundamento, Dios. Ese es el primer tema. El segundo tema, también lo dijo de alguna manera Daisy Lolita, pero para ir sintetizando. O sea, iniciativa de él acercarse a la humanidad. O sea, después de crearle, dar vida, él tiene la iniciativa de relacionarse, como dijo Lolita, sin mérito alguno de la humanidad, de nadie, de ningún personaje ahí tiene mérito, ni los apóstoles, ni nadie, ni María, nadie. Hay un tema de parte del ser humano, que es lo que ustedes decían, pues es la fe, es la manera como el ser humano se va a abrir a esa iniciativa de Dios. O sea, esa sería la respuesta. Y entonces ahí sí tenemos un poco a los personajes, ¿verdad? Cada uno, y pues María viene a ser pues la estrella, ¿verdad? De cómo lo hace. Y todos los personajes en el Antiguo Testamento, pues de alguna manera humanamente le respondieron. Entonces tenemos principio, fundamento, 2. O sea, es el primero, ¿verdad? 2, principio y fundamento, y ese es el primer paso. Dios, que es el principio y fundamento de todo. El segundo es la iniciativa, siempre, siempre de parte de Dios, para entrar en relación con la humanidad. Ese sería el segundo tema, o pues van ahí desde el principio. 3. El tercero sería que Dios hace, para realizar esa intimidad, hace alianzas que se van ratificando en cada persona progresivamente en todo el Antiguo Testamento, hasta llegar con María, que se abre ella va a ser partícipe de la encarnación, y es Jesús quien va a sellar la nueva alianza. Y esa alianza nosotros la tenemos que ratificar en cada Eucaristía. O sea, nosotros a eso vamos, a la Eucaristía. Vamos a tener un encuentro con el Señor y a ratificar la alianza que ha venido desde el principio y que Jesús le da plenitud. Entonces, ahí está la ratificación, a eso vamos, ¿verdad? El viviente está ahí presente, nosotros así lo creemos, así lo vivimos, y no lo hacemos solo como un rito, sino que es una relación a la que nosotros respondemos. Cada quien lo va a responder desde su experiencia de fe, ¿verdad? Desde la gracia, desde la apertura que tenga con el Espíritu Santo, que es el que va a ir acrecentando. Porque ya sabemos con claridad de que y lo vemos en estos relatos de los encuentros con Cristo, que no necesariamente las cosas cambiaron de un día para otro. Que difícilmente se le reconoce, difícilmente se le encarna, bueno, que hay una serie de dificultades, pues eso estamos viendo en toda esta octava de Pascua, ¿verdad? No lo reconocen, no saben quién es, porque aunque Jesús es el mismo, ha trascendido y entonces hay como diversidad de formas.
Aún también tenemos que entender que todas estas narraciones de la octava de Pascua, pues tampoco son relatos históricos, sino que realmente lo que intentan realmente, porque ya vimos que nada de eso son, la Biblia no nos va narrando una historia, una biografía, cronológica, no lo va haciendo, aunque muchas veces el Evangelio lo intente, por ejemplo, Lucas, ¿verdad? Pero básicamente es cómo fueron testigos. El tema es el testimonio. Ese es el cuarto tema, el testimonio. O sea, las personas son testigas. Abraham fue testigo, Moisés fue testigo, Isaac, Jacob, testigos de una experiencia que la transmitieron con su forma humana de hablar, pero que de alguna manera pues lo hicieron desde su cultura, desde su contexto, desde su lenguaje, desde su todo, porque ya vimos que Dios jamás pues mutila o deja inválida toda a la humanidad, sus características, ¿verdad? Entonces, y en esa experiencia de la que son testigas, entra el otro tema, que son las promesas. Y entonces en esas promesas es qué es lo que Dios ha prometido. Y nosotros somos testigos de que esas promesas se han cumplido. Y nosotros somos testigos que se van cumpliendo paulatinamente, aunque como los apóstoles en el momento no las podamos entender así, pero después las vamos viendo que Dios realmente ese plan de salvación ha utilizado todas las circunstancias cotidianas, todas las realidades de la vida de cada una, y que Dios ha ido actuando como actuó desde el Génesis con cada uno de los patriarcas. Siempre ha sido el principio y el fundamento de nuestras vidas, aunque nosotros no lo reconozcamos así, o aunque nos hayamos tardado 70 años para reconocerlo. El hecho es que en un momento nos damos cuenta que sí ha actuado y que su actuación ha sido como ha sido siempre, desde el Génesis, sabia, dinámica, con amor, y ya tenemos que ir desechando porque hemos visto en las formas literarias la manera primitiva como se comprendía cuando vimos la tradición yavista, la eloísta, y entonces ya sabemos que Dios no castiga porque Jesús revela un Dios que no castiga nunca. Corrige, sí, corrige siempre, y no siempre corrige porque estamos haciendo cosas malas, sino que corrige porque necesitamos crecer en la vida. El modelo es Él y en la vida tenemos que ir como creciendo. Él es decíamos en un momento que el pecado nos hace perder la semejanza, nunca la imagen. Entonces, todas las correcciones es para ir adquiriendo nuevamente la semejanza, y pues ahí ya entran otros temas doctrinales, el Espíritu Santo, la intercesión de María, todo lo que ustedes quieran. Pero básicamente los temas entonces es principio y fundamento Dios absolutamente en todo, lo reconozcamos o no. Luego el tema de la iniciativa amorosa de Dios con la humanidad, no con los buenos, con la humanidad. Esa es una revelación que hace Jesús, pero que Dios lo ha hecho desde el principio, desde el Génesis, desde el Éxodo, cuando vemos que por haber pasado ya más de 400 años en Egipto, ellos han perdido su identidad, los hebreos. Entonces, cuando salen y van al Sinaí, pues ustedes ya se dan cuenta, a pesar de que Dios es por iniciativa de amor, los ha liberado, los ha sacado, pues ya vieron que cuando Dios quiere hacer una alianza con ellos, pues ellos ya están adorando a un becerro, porque era su mentalidad, su cultura egipcia de más de 400 años. Y no importa, Dios de todas maneras quiere hacer esa alianza, la ratifica porque hay una corrección, aunque el texto vaya hablando de que se encolarizó, de que, bueno, todas las palabras que ustedes ya saben por Jesús, que no es así. Bueno, entonces ahí tenemos siempre la iniciativa amorosa de Dios y lo lleva al Sinaí para hacer una alianza. Pues entonces ahí está el tercer tema, la alianza. Las promesas, ahí están las promesas.
Y entonces todos los personajes que aparecen en Sagrada Escritura son testigos, son testigos de que las promesas se van cumpliendo paulatinamente. Por ejemplo, a Abraham se le promete ser padre de un pueblo. Bueno, pues no pasó al día siguiente, él se murió y solo tenía su familia, las 12 tribus, pero ya en Éxodo vemos que se han proliferado de tal manera que ya son muchísimos, que están en esclavos en Egipto, pero ya son muchos, que ya no se acuerdan de ya no tienen identidad, que han perdido el camino, pero igual, Dios sí se acuerda de su promesa y ahí está, la liberación. Entonces ahí entran características especiales en el tema de Dios, la iniciativa de acercarse como de la forma como lo libera, Dios liberador, Dios proveedor. Esas son las revelaciones de Dios. ¿Cómo se revela Dios? Como liberador, ya vimos al principio, se revela como principio y fundamento. Luego liberador, luego proveedor, cómo va en todo el camino, todo el peregrinaje por el desierto, los va alimentando, los va proveyendo, los va liberando, pues siempre está ahí ratificando su promesa, su alianza, sin mérito alguno del pueblo, sin mérito alguno. Luego la entrada a la tierra prometida con Josué, pues vemos otra vez la ratificación de la alianza. O sea, ahora vamos a entrar a una tierra donde hay otras costumbres, otras culturas. ¿Qué vamos a hacer? Pues Josué dice, lo que toca a mi familia y a mí, vamos a ser fieles a Yahvé. El pueblo dice también, pero ya conocemos la historia que no pudieron, que tuvieron necesidad de los jueces, que los jueces fueron corruptos, después los monarcas, que los monarcas también, se necesitó a los profetas para irle haciendo conciencia, pero todo es el mismo tema. ¿Cuál tema? El tema de que Dios quiere acercarse a la humanidad, la iniciativa de Dios que quiere salvar a la humanidad, la iniciativa de Dios que para salvar a la humanidad ha elegido, entonces ahí tenemos todos los temas de elección, eligió a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, profetas, todos los personajes, elegidos ¿para qué? Para ser imán de salvación para otros. O sea, no se trata de que salvarnos a nosotros mismos, sino llevar ese mensaje salvador a los demás. Entonces, ahí van todos los temas que se van desarrollando y que llegan a la plenitud con Jesús. Y entonces Jesús, ahí lo ven ustedes, actuando, salvando a otros, ayudando a otros, dándole la vista a otros. Pero eso lo hizo Yahvé desde siempre, cerca del pueblo, y no porque ellos merecieran nada, sino porque simple y sencillamente principio y fundamento es Dios. Entonces es Dios el de la iniciativa, es el Dios el que se acerca, es Dios el que libera, es Dios el que sana. Todo eso está en todo el Antiguo Testamento. Las personas fallamos, ok, no importa. El punto es tener esa conciencia de mi limitación. Hoy el Evangelio de hoy dice eso. Ya vieron a Jesús vivo nuevamente, pero ellos están exactamente igual, no pescaron nada, hoy vieron eso, pues no hay pesca, no lo lograron, ellos siguen igual de frustrados, el horizonte del resucitado, ellos no lo han captado, a pesar de que ya lo vieron, ya en el Evangelio de Juan, dice, ya esta es la cuarta o la tercera aparición, ya se les apareció a todos, ya está todo eso, ¿verdad? Pero ellos siguen exactamente igual. Entonces, nosotros tenemos que ir descubriendo que no nos pase a nosotros lo mismo, ¿verdad? Que realmente nosotros vamos a la nueva alianza, a responderle a ese pacto amoroso que Dios nos hace, porque somos testigos, no porque nos enseñaron, no porque volvamos costumbre, sino porque somos testigos de que realmente obra, no solo en mi vida, sino en la vida de todos. ¿Se den cuenta o no? Entonces, pero Él obra, Él actúa en la pandemia, se den cuenta o no, actúa en la guerra, se den cuenta o no. Entonces, esos signos están en la Escritura y tendríamos que entenderlos y lo que dice el resucitado, pues la paz con ustedes, la confianza. Todos esos elementos, fíjense, más que ser espirituales, son cotidianos, son de la vida.
Y son los temas que están ahí, que se cumplen con Jesús y que tristemente no es fácil asumirlos, porque se toman como temas religiosos, piadosos, pero realmente no lo son. Son temas de vida, son temas de ir caminando, de ir haciendo historia y de ir descubriendo que el resucitado lo que abre son horizontes nuevos, grandes horizontes que nosotros no nos podemos imaginar. De ahí viene una nueva creación, una nueva alianza, toda una novedad, pero una novedad que yo tengo que ser testiga de esa novedad. Y si voy a la Eucaristía es justamente ¿por qué se llama Eucaristía? Acción de gracias. Gracias. Yo voy a dar gracias porque soy testiga de que todos esos temas de elección, de todos esos temas de convocación que Dios hace, pues yo estoy ahí inmersa en eso, pero estoy respondiendo y respondiendo no a cosas espirituales, sino a cosas muy concretas de la vida, porque si no, no podemos ser ni sal ni luz, porque sal y luz ¿en dónde? Si en la iglesia, pues no, ¿verdad? O sea, es a la vida, vayan. Es todos los temas que habla el Papa Francisco, ¿verdad? De una iglesia que va para afuera, de una realidad de diálogo, de relaciones entre unos y otros. Pues todos esos temas están desde el Génesis. Llegan a la plenitud con Jesús, el tema de la elección, pues allá lo ven, Jesús elige. El tema de la promesa, Jesús promete. ¿Qué promete? El Espíritu Santo. El tema de la, ¿qué más? ¿Qué más temas dijeron? De la alianza, pues Jesús hace una nueva alianza. ¿Qué otro tema hemos visto? Principio y fundamento, pues Jesús, para Jesús, el principio y fundamento, pues es el que está desde el Génesis, es su Padre, es Dios, no hay otro. Entonces Jesús lleva a la plenitud todo lo que el ser humano no ha podido hacer en siglos. Lo lleva a la plenitud, por llevarlo a la plenitud es asesinado, pero ahí está la respuesta de Dios. Dios lo resucita. Ahí está el tema. O sea, no fracasó, Dios lo resucita. Entonces, es el viviente. El viviente es la prueba de que Dios da el aval del ok, pues como dice la gente hoy, el ok, el signo ese de así de la flechita, del ganchito, pues Dios da ese ganchito, ese ok, y entonces la vida continúa, pero con más plenitud desde Jesús. Siendo Él, ¿cómo se coloca Jesús en medio de sus apóstoles que no creen todavía? Tomás ni siquiera cree, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se, en medio, quiere decir en el centro? Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo los signos, esos signos que va haciendo Jesús, porque esos signos son los mismos que se repiten hoy y que se repiten de parte de la iglesia, pero que también se repiten y se llaman sacramentos, esos signos, pero también se repiten en la vida cotidiana. A mí me tocó ahorita desde la Semana de Dolores hasta este miércoles trabajar con un grupo de novicias para hablar de los sacramentos. Y el tema no es tan complicado como lo dirá el catecismo y todo. El hecho es que cada sacramento es un encuentro con Cristo. Es Cristo el que me perdona, es Cristo el que me da el viático en la enfermedad, son encuentros con Cristo. Y la Eucaristía es el momento más pleno de encuentro, porque realmente no es un símbolo. Fíjense qué cosa más complicada, porque aún estas personas que ya llevan 5 años de formación para ser religiosas con votos, dijeron que era un símbolo la Eucaristía. Tuve que pasarles documentales de Monseñor Barron diciendo, no es un símbolo, es una presencia real. Fíjense qué diferencia. Y cuando oímos esos textos como algo que pasó y no como algo en lo que nosotros podemos ir descubriendo la presencia de Dios, entonces igual estamos igual, porque es como que oigamos el cuento de la Caperucita Roja, que no tiene nada que ver conmigo, qué pasó, ay, qué bueno, lo que le pasó a la Caperucita Roja, no se la comió el lobo, o se la comió, lo que sea, pero el hecho es de que no tiene nada que ver conmigo hoy, ¿verdad? Y sin embargo, los signos que se van presentando ahí, nos van presentando a cada uno de nosotros. En fin,
Todos esos son los temas que van desde el principio hasta el final. No sé, queda un minuto para que se vaya a acabar. No sé si se van a volver a conectar para que ustedes comenten o aquí quedamos o no sé. Yo sí puedo, Betsy. Ok. Entonces vean entonces los temas. Piensen un poquito y vean para que ustedes comenten ahorita. Dimos más o menos 5, si a ustedes se les ocurre alguno más como tema de Sagrada Escritura, como hilo conductor, como continuidad, temas. Entonces, de Dios, temas de las acciones de Dios. Ahora, de parte del ser humano es la respuesta que va dando a esas acciones. Entonces, en un momentito ya queda un minutito y entonces en un momentito se acaba y si pueden se conectan. Nos volvemos a conectar un rato. Sí, para que ustedes den sus puntos de vista. Den sus puntos de vista y la forma como una síntesis de lo que hemos captado. ¿Verdad? Ok. Ahora ese minuto se volvió eterno. Cuando uno lo está esperando se vuelven 60 segundos eternos. Cuando no, de repente se apaga y uno ni cuenta se da.